Durante mucho tiempo se pensó que cuando se advertían una serie de cosas sobre la situación haitiana y el impacto que pudiera tener sobre la República Dominicana, se exageraba. Que cuando se decía que la soberanía dominicana y la propia existencia del Estado dominicano pues corría peligro, se exageraba. Ya sabemos que no, y ya no son, digamos, líderes, especialistas aislados que hablan de este tema. En el discurso que el presidente Luis Abinader pronunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esa idea estaba clara. Una guerra civil en Haití, una situación sobre la República Dominicana. Si la República Dominicana no actúa como corresponde, colapsa. Bueno, es extraño que Estados Unidos se haya comprometido a aportar por lo menos 200 millones de dólares para la fuerza que debe encabezar Kenia y no lo haya hecho, porque 200 millones de dólares no son un problema para Estados Unidos. Si estuviéramos hablando de que hay que ir al Congreso a buscar todo el dineral que se aporta a Ucrania o a la situación que se está dando, por ejemplo, en Israel, ya estamos hablando de palabras mayores, pero un aporte y otros aportes que hagan otros países que tan pronto se produzca la situación de Estados Unidos, yo estoy seguro que también actuarían. Entonces, hay cosas extrañas, y el problema sigue siendo una grave amenaza para la República Dominicana. Precisamente sobre eso hablamos esta noche en Toque Final y tendremos una conversación bastante amplia y muy ilustrativa con el licenciado Pelegrín Castillo. Así es que no se la pierdan. Buenas noches, señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Toque Final. Hoy tenemos una conversación con Pelegrín Castillo y vamos a hablar de un tema que es clave para la República Dominicana. Así como en el día de hoy nosotros fuimos a las urnas a decidir el futuro inmediato de la vida municipal, y en los próximos meses pues decidiremos la presidencia y el Congreso, es decir, estamos decidiendo el futuro inmediato del país, o creemos estar decidiendo el futuro inmediato del país, porque hay otro escenario donde se está definiendo también el futuro inmediato del país, pero ese no está bajo control nuestro, que es en la crisis de Haití, crisis permanente, pero que en esta etapa está prácticamente al borde de una guerra civil. Entonces, Pelegrín, gracias por permitirnos conversar esta noche. Yo quiero que en esta primera parte nos detengamos en el último mensaje del presidente Abinader ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el presidente hizo una descripción muy objetiva de cuál es la realidad de Haití
clamó una vez más a la comunidad internacional por la necesidad de una actuación pronta, pero deja la advertencia de si se dilata esa intervención pronta, pues República Dominicana no tiene otra opción que la de dedicarse a la defensa de su soberanía. Empecemos por ahí. Julio, ante todo, muchas gracias por la invitación a Toque Final. Un saludo al público que sigue este espacio de orientación tan importante y gracias especiales por invitarme a tratar este tema, porque como bien tú destacas, se trata sin duda del tema fundamental, porque la crisis insular, la crisis del Estado vecino, la crisis que tenemos en el costado, es una crisis que tiene el potencial de poner en riesgo la existencia misma de la nación dominicana y sus atributos esenciales, sus derechos inalienables de nación. Entonces, es verdad que estamos en campaña y que hay votos que buscar y votos que contar, pero hay una cosa mucho más importante, que es precisamente esto, porque dependiendo de la respuesta que le demos a esta prueba, nosotros nos podremos preservar como nación o podemos sucumbir en un ambiente de violencia, de caos, que nos puede envolver, arrastrar y destruir. Yo creo que la posición del presidente hay que respaldarla, hay que celebrarla, la considero oportuna, usó un mensaje más fuerte que nunca antes, porque en esta ocasión, en cierta manera, él se atrevió a trazar una raya, una línea roja, como le dicen ahora. Hemos llegado a un punto donde, si continúa la tendencia, República Dominicana se puede perder. Entonces, el mensaje es importante. Muchos se preguntan si nosotros realmente tenemos fuerza para enviar un ultimátum. El Diario Libre claro, se hacía la pregunta porque consideraba como que el tono del presidente era el tono de un líder que le está dando un ultimátum a la comunidad internacional y a la potencia, concretamente Estados Unidos, porque vamos a decirlo claro, quien ofreció 200 millones de dólares para el fondo de constitución de esa fuerza de intervención para la pacificación y estabilización de Haití fue Estados Unidos. Y ellos, el Senado por lo menos, acaba de aprobar un fondo de 95 mil millones para Ucrania, para Israel, para Taiwán, y todavía uno nota que hay dificultades para asignar 200 millones de dólares para iniciar la misión. Alguna gente entiende que esas son las complejidades de la política norteamericana, de que eso realmente es resultado de que los norteamericanos no saben qué hacer. Yo personalmente le he dicho al gobierno dominicano y se lo he dicho a la dirigencia del país, que los norteamericanos sí saben lo que están haciendo. Ellos sí saben lo que están haciendo estratégicamente, y en la coyuntura puede ser que surjan diferencias porque las hay en los enfoques, pero el plan estratégico que se trazó hace muchos años es el que se está ejecutando. Entonces, al presidente Abinader, yo le he dicho, bueno, ese discurso es muy válido, el país lo respalda, es justo, es moral, lo entiende todo el mundo, o mucha gente fuera del ámbito nuestro lo entiende, pero si no va acompañado de acciones contundentes, coherentes, creíbles,
entonces no nos respetan. Cuando fuimos a Washington y llevamos ese mismo planteamiento sin ser tan tajantes en cuanto a las consecuencias, yo sí fui tajante porque tengo más libertad para decir muchas cosas. Claro, claro. Hubo un representante norteamericano que conoce bien el problema insular, que me dijo y nos dijo, lo que ustedes están planteando es justo y es válido, pero ustedes tienen que cuidarse de que el discurso de política exterior sea acompasado, sea congruente con lo que ustedes hacen. Porque si las acciones no respaldan la política exterior, el discurso de política exterior, que ya, vamos a decir, está bien perfilado, se puede revertir contra la República Dominicana. Es el tema de la credibilidad. Claro, en este momento se ha ido avanzando, porque el presidente Abinader había llamado a un diálogo nacional. Sí. Y el 27 de febrero, y de ese diálogo surgió, después de meses de discusión y de análisis, un documento base. Ese documento, a nuestro juicio, debe ser el punto de partida de la política exterior y de las políticas internas en respaldo a la política exterior. No se ha conformado una comisión de seguimiento, de impulso, que yo creo que es necesaria, porque los mejores pactos son los que se cumplen. Sí. Si tú haces un pacto y no lo empodera, no lo refuerza con acciones muy puntuales, con su ejecución de lo simple a lo complejo, de las acciones de corto plazo a las acciones de mediano y largo plazo, y además tratando de sumar siempre a los sectores que son escépticos, con razón o sin razón, con motivo o sin motivo, eso se diluye. Entonces, hay una acción que yo estoy insistiendo mucho, que en este momento es necesario que el gobierno dominicano la adopte. Es simple de adoptar y tiene un valor simbólico muy poderoso. El plan de contingencia que se elaboró en el año 2019 por el Instituto Nacional de Migración, con fondos del Departamento de Estado, con la asesoría del ACNUR, de la OIN, debe ser formalmente desestimado. ¿Por qué? Bueno, es cierto que no pasa de ser un ejercicio de planificación de escenarios posibles, no tiene ese carácter vinculante, porque para tener el carácter vinculante tendría el Congreso Dominicano que aprobarlo, aprobarlo, pero no podemos esperar que venga una crisis en Haití para mandar la señal de que ese plan no va. Pelegrín, nosotros somos un país soberano y creo que tenemos una situación que no la tiene nadie en el mundo y realmente apoyo, ¿no? Todo lo que tenga que hacer el país para defender su soberanía. Sin embargo, tenemos límites, porque toda nuestra economía, en gran medida, depende de Estados Unidos. Las áreas más importantes que el turismo, que las remesas, que las exportaciones, que la cuota azucarera, más los instrumentos de chantaje político de lo que dispone Estados Unidos. Fíjate cuál ha sido la suerte de varios presidentes que en su momento eran presidentes aliados de Estados Unidos y después han terminado siendo desconsiderados por Estados Unidos. Entonces, ante cualquier situación que nosotros adoptemos, evidentemente que tenemos el contrapeso
de medidas que puedan tomarse contra la República Dominicana que afecten su dinámica económica, que la desestabilicen. Entonces, ¿cómo equilibrar una cosa con la Mira, otra? yo lo veo de esta manera. Ok, Esto que está pasando es, vamos a decir, la fase avanzada de un proceso que empezó en la década de los 80, con la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Estados Unidos nos dio esos beneficios, pero en el caso de República Dominicana se lo dio a toda la Cuenca del Caribe. En el caso de República Dominicana nos lo dio con una carga, con una hipoteca. Ustedes reciben estos beneficios sí, siempre que ustedes asuman compromisos de convertirse en los hechos en el estado pivote, estado tapón, zona de amortiguamiento de la crisis haitiana, que es un enfoque que se usa mucho en política internacional, en muchos otros claro. países, regiones del mundo, y que se quiso ensayar con la isla de Santo Domingo. Luego de esa iniciativa, yo tengo pruebas sobradas, testimonios que yo recibí sobre este particular y lo he transmitido, cómo se usa el arma económica, las asimetrías para empujar la agenda, por ejemplo, de convertirnos en el estado pivote, estado tapón. Sí. Después ya se ve a finales de los 80 cómo también los europeos entran en la misma dinámica porque empiezan a presionar a la República Dominicana para que la República Dominicana se amarre más con Haití. Por eso el acta de ingreso a Lomé de República Dominicana y Haití es única. No hay dos actas de ingreso, es una sola acta. Porque los europeos, en la misma línea de los norteamericanos, entendían que el problema se puede manejar forzando la integración. Eso yo lo conversé con Regis Debré, lo he conversado con mucha gente en el mundo, en Washington, en París, en Bruselas. Desde ese entonces nosotros veníamos advirtiendo que el problema de un Estado fallido, colapsado y lo peor de todo, Julio, descartado, desahuciado por la comunidad internacional, no se puede manejar con esos esquemas porque a la larga eso no funciona para Haití ni funciona para nosotros. Aquí alentaron a los grupos económicos más poderosos del país, los poderes internacionales, con la idea de que si se hace la alianza de los ricos de aquí con los de allá, se va a dar nacimiento a una nueva realidad. En 2008, 2009 hubo, por ejemplo, grandes reuniones en la Universidad Internacional de la Florida con los cancilleres discutiendo la estrategia de la unificación para el comercio y la inversión de la isla. Era un enfoque que la administración Obama estaba impulsando a través de Clinton y la secretaria de Estado. Ese esquema, en realidad, nos ponía a jugar el rol no solamente de Estado pivote o tapón, sino también de Estado tutor, porque la idea era que ustedes son más fuertes, sí, ustedes tienen instituciones mejores. Incluso algunos llegaron a decir que nosotros podíamos hasta dominicanizar a los haitianos. Eso no es entender la historia, la cultura, la identidad. Haití, que tiene un Estado fallido, es una nación emblemática. Es emblemática, es una nación histórica, igual que nosotros. Claro. Entonces, cuando se desconocen esas dimensiones, que era parte del ethos que dominaba en el momento, que era el ethos globalista. Vamos a una globalización, las fronteras se van a barrer, las identidades se van a diluir, va a haber multiculturalismo. Ese problema geopolítico de un Estado fallido
que lo está diagnosticado así ya desde 1949, lo diluimos y en el tiempo, usando las técnicas de la ventana de Overton, vamos gradualmente desplazando el problema hacia República Dominicana y si surgen tensiones, descomprimimos el ámbito insular, como dice un informe del Parlamento Europeo, con la salida de los dominicanos a los Estados Unidos y a Europa. Por eso no es una casualidad que después de México somos el país que más visas de residencia recibe de los Estados Unidos. Un intercambio de poblaciones. Es una manipulación perversa porque desconoce los derechos inalienables tanto de Haití como de República Dominicana. ¿Qué pasa? Todo ese esquema se estaba concibiendo con una visión muy imbuida de ese espíritu globalista y antinacional, porque las naciones se consideraban como una tara que había que superar y había un poder de hacer ingeniería social a nivel internacional, construyendo y desconstruyendo naciones. La nueva forma del imperialismo. Entonces, eso se estaba construyendo, pero una serie de eventos van demostrando que eso no funciona. Pero ¿ves algún margen de que nosotros podamos actuar sin que Estados Unidos nos realinee en función de presiones? Yo creo que sí, pero eso requiere fundamentalmente mucha unidad nacional. Porque si no hay unidad nacional, ellos trabajarán las divisiones internas y eso pone a República Dominicana en posición de debilidad. Por eso nosotros no hemos dejado de reclamarle a tres fuerzas políticas importantes que asuman los compromisos del Pacto de Nación, hagan sus aportes, pero en la misma línea o más de lo que está formulado ahí. Entonces, ese es el primer punto importante. El otro punto es buscar los aliados, porque en Estados Unidos nosotros podemos conseguir aliados, muchos. Y de hecho lo tenemos. Pero para eso tenemos que ser convincentes, porque nadie nos va a defender si nosotros no nos defendemos. ¿Cómo no? Y la historia te lo demuestra. En 1870 ya había un acuerdo firmado entre Grant y Báez y fue el movimiento nacional que se levantó aquí, seguido de un esfuerzo internacional que lo hicieron los masones, que los masones dominicanos hablaron con los masones norteamericanos y como el senador Charles Sumner era masón, bueno, asumió la defensa de República Dominicana. Pero también comprometido en cierta medida con Haití, muy familiarizado con Haití. Bueno, no, porque de alguna manera también ellos tenían los vínculos con Haití, pero y no querían una fórmula como la que quería implantar Grant, que era básicamente, terminamos la guerra, como tenemos muchos esclavos libertos, vamos a crear una especie de Liberia, parte 2, y lo mandamos a la isla de Santo Domingo, que será un estado de nosotros en la región, porque está el tema geopolítico. Acuérdate que acababa Estados Unidos de vivir la experiencia de la guerra de secesión, pero de la presencia aquí, de España, Francia, bueno, en México acababa de terminar una guerra que provocó una expedición europea hacia México. Y el mismo secretario Stewart le decía al secretario de Estado de México, se están repartiendo nuestros territorios, los europeos. Pelegrín, tenemos que hacer una pausa. Señores, retornamos en breve en esta conversación con Pelegrín Castillo, que estamos analizando la crisis haitiana y el impacto que tendría para la República Dominicana, así como sus posibles salidas. Adelante.
Bueno, Pellegrini entiende que nosotros, la causa dominicana, puede conseguir apoyo entre aliados importantes en Estados Unidos. ¿Tú podrías identificar cuáles pudieran ser esos aliados nuestros en Mira, Estados Unidos? históricamente, República Dominicana ha contado con aliados que nos han ayudado y nos pudieran ayudar más si aquí hubiera más unidad. Yo no tengo duda de que el núcleo más activo ha sido el núcleo de los cubanos americanos. Los senadores, los representantes, ellos entienden bastante bien el problema y hay unos vínculos históricos entre cubanos y dominicanos, tanto los que están fuera como Lo que está los que están en la isla. Entonces, ese es un actor principal en la política norteamericana. A los judíos americanos por igual. Nosotros que hemos estado hace muchos años tratando este tema, la mayor receptividad lo hemos recibido de los judíos americanos y eventualmente del propio Estado de Israel, que en materia de seguridad es el Estado que más influye en los Estados Unidos. Y sin duda las corrientes conservadoras en los Estados Unidos, los republicanos y los conservadores, también entienden bastante bien el tema, pero también podemos conseguir demócratas moderados que entiendan que hay que preservar a la República Dominicana. Claro, sin desentenderse de Haití, porque el planteamiento que se está haciendo desde hace muchos años y que afortunadamente el presidente Abinader lo ha convertido ya en posición de Estado, ese planteamiento no es contrario a Haití. No es contrario a Haití. Yo llegué a hablar mucho con Charles Rangel aquí en una visita que él dio y nosotros le explicamos bastante bien el tema. Él en un momento dado se convirtió en un aliado importante. También nosotros podemos... ¿Qué le conviene a la isla? A la isla y a la región le conviene que la isla esté estabilizada. Porque en el fondo de lo que se trata es de un Estado colapsado. Vamos a partir de ese dato geopolítico. Ahora, si aquí aparecen actores del empresariado, especialmente del alto empresariado, de la política, muchas veces la política domesticada, de la intelectualidad, de las iglesias, que le dicen, bueno, nosotros vamos a asumir el rol que ustedes quieren, vamos a administrar la crisis haitiana y vamos a obtener beneficio, un fee de administración de la crisis. Eso ni resuelve el problema de Haití y nos desestabiliza a nosotros. Mira, y la prueba está en el acuerdo que el presidente Abinader y el presidente Moi firmaron en el 2001. Ese acuerdo, que lo pueden buscar en la página de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, es muy importante. Tiene 9 puntos y yo diría 10 porque hay uno que no es un punto de la agenda, pero no deja de ser, donde el gobierno dominicano en cierta manera le daba el visto bueno al plan del presidente Moïse de hacer la reforma constitucional. Pero de los 9 puntos hay 4 que son críticos. El tema de la documentación de los haitianos. Que el presidente haitiano aceptara que va a documentar a sus nacionales es un escenario que desmonta toda la patraña, toda la tramoya que se montó internacionalmente de que aquí habíamos desnacionalizado cientos de miles. El problema no es un problema de apatridia, es un problema de indocumentación. De indocumentación, claro. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, el tema de los nacimientos de los haitianos aquí. Hoy la noticia es que en el primer mes han nacido casi 1/3 de los que nacen aquí en la República son nacionales haitianos. Pero eso combinado con lo otro es explosivo, porque
ahí hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiéndole a la República Dominicana que cambie su estatuto de nacionalidad. Entonces, esas son las cosas que hay que discutir y desmontar. El hecho de que los presidentes se comprometieran a crear la red internacional, buscar apoyo para construir los hospitales en Haití, para estabilizar, porque eso es estabilizar la isla, ¿no? Esas son obligaciones esenciales que debería cumplir el Estado haitiano, no la está cumpliendo, no la debe seguir cumpliendo el Estado dominicano. Y sobre todo que es un tráfico que beneficia a muchos, en ONG, en los organismos internacionales, porque eso no es gratis. Claro. Entonces, el tercer elemento de ese acuerdo fue el muro. Que un presidente haitiano haya aceptado que se necesita una barrera física que debió estar terminada, a mi juicio, pero el cúmulo de intereses que se mueven en contra son muy poderosos y han rezagado, le han puesto muchos palos en la rueda a ese proyecto. Eso está claro. Pero que un presidente haitiano haya validado eso es muy importante. Entonces, ¿tú entiendes que ese acuerdo, cuando Haití tenga alguna institucionalidad, debe retomarse y tratar de suscribir? Esa agenda de 9 puntos y otros más que se pueden agregar, se pueden considerar. Por ejemplo, el que detonó la crisis en las relaciones dominico-haitianas, que mucha gente no lo conoce, es que se acordó, los presidentes acordaron el plan de interconexión de la isla, que se trabajara en la matriz de interconexión eléctrica de la isla. Entonces, cuando eso se conoce, inmediatamente los grupos económicos de Haití vinculados a la energía entienden que eso es mucho con demasiado. Y a partir de ahí, Claude José se convierte en el partido Tecalé, siendo canciller, en un agente que va a boicotear las relaciones con República Dominicana y además que va a aislar al presidente Moïse con la famosa carta del 26 de abril del 2021. ¿Cuál es el escollo para el envío de la fuerza? Porque estamos hablando de un compromiso de Estados Unidos de 200 millones de dólares, aunque sabemos desde luego que si estamos hablando de una fuerza con cierta capacidad, esa suma es insignificante, ¿no? Para el tiempo y lo que podría implicar eso. ¿Cuál es el escollo? Mira, para mí, aquí hay un plan de inteligencia que se viene ejecutando hace muchos años. ¿De parte de Estados Unidos? De parte, no. Estados Unidos son mucha gente. Okay. Voy a identificar cuáles son los sectores que están confabulados, que se sienten con poder de actuar, aunque después se genere un problema mayor. Sí. En primer lugar, está la diáspora haitiana, que, como me explicaba Diego Arria hace mucho, me sacó de una confusión que yo tenía. Me dijo, ¿de qué tú crees que eso surge con Aristide? No. Desde la década de los 60, los haitianos que llegaron huyendo de la dictadura de Duvalier, hicieron alianzas allá con el movimiento de los afroamericanos y los demócratas en la lucha por los derechos civiles. Y han ido ganando influencia en las administraciones demócratas sobre todo, y también en las republicanas. Porque tú consigues, por ejemplo, un personaje como Stanley Lucas, que es un actor importante del sector republicano haitiano-americano y que ha decidido muchos procesos internos aquí en la isla. Pero, ¿qué pasa? Ese sector tiene una alianza con el caucus afroamericano. El caucus afroamericano es el que logra que Clinton haga el esfuerzo de reposición de Aristide en el año 94. Sí. Mueve todas las palancas del poder norteamericano, incluso se da, por eso digo que a veces hay diferencia en el poder norteamericano,
porque entre Casablanca y CIA se dio una gran divergencia. La CIA estaba opuesta a la reposición de Aristide y Casablanca, por razones ideológicas, quería reponer a Aristide. La premisa era que fue derrocado por el racismo de los republicanos y de los Bush. Entonces él quería cumplir con eso. Y de hecho, dato poco conocido, el informe de la CIA a Clinton sobre lo que podía pasar en Ruanda y Burundi, Clinton no lo toma en cuenta porque estaba peleando con la CIA en ese momento. Y quizás si no se hubiera dado esa diferencia en torno al tema de la reposición de Aristide, Clinton hubiera logrado evitar la matanza de Ruanda y Burundi, llamando a los presidentes, al presidente de Francia y al primer ministro de Inglaterra, diciéndole, dejen de estar enviando armamento a los Tutsi y a los Hutus, sí, y atizando el conflicto. Entonces, mira, ese es el segundo grupo, los afroamericanos que tienen esa alianza. Entonces están los radicales del Partido Demócrata, que han comprado todo el discurso racialista que domina la política americana ahora mismo, que eso está en ebullición, pero al mismo tiempo se proyecta hacia la región y en el caso dominicano apunta a República Dominicana y a los sectores que se comprometieron a jugar ese rol con el DR CASTE y la ley Hopel, porque yo te mencionaba el ICC, Lomé 4, pero el DR CASTA y su amarre con Lomé, con la ley HOT y después con la ley HEL, fueron los nudos que nos tiraron, nos ayudaron bien para poder imponer esas fórmulas de integración insular entre un Estado fallido y un Estado frágil. Sí. Entonces, personalmente yo creo que esta gente ya ha avanzado mucho en ese plan, han logrado trasvasar para acá cerca de 2 millones de nacionales haitianos. Hay 475 asentamientos mínimos identificados por Interior y Policía. Y entonces, de alguna manera, ellos están entendiendo que hay que acelerar el plan. Por eso, acelerar el plan significa que se detone la guerra en Haití y que esa guerra no envuelva. Boicotear el envío de la fuerza. Sí, o mejor dicho, esa fuerza, si no es suficiente, es eficiente para detonar la guerra civil. Porque ¿qué pidió Guterres? Una fuerza internacional robusta. En 5 ocasiones se discutió y se consiguió una fuerza internacional que no es robusta, porque ni siquiera llega a los 5.000 efectivos al día de hoy, y son policiales, y está en precario el suministro de ¿qué? De recursos y del apoyo a la tecnología, que yo creo que se está buscando, igual que en el 15 y en el 16, porque no nos olvidemos la historia, que es la gran maestra. Bueno, que se escale el conflicto en Haití, una guerra civil de más intensidad, puede ser corta pero intensa, sí, que se generen conflictos en la frontera con los dominicanos, y ya estamos viendo. Lo del canal no es el canal es una provocación. Es una provocación. Claro. Es una provocación para tener un motivo internacional de salir a explicar que el Estado vecino, los dominicanos, han sido unos abusadores y hacer correr la sangre. ¿En dónde? En el río Masacre. Fíjate, lo que hemos seguido este caso, sabemos que esos grupos, esos 3 sectores, son los responsables de haber acusado históricamente a República Dominicana de esclavitud, de apatridia, de genocidio.
el genocidio del 37 nunca lo dejan concluir. Cada vez se levanta más, Claro. porque es parte de un relato que se está construyendo. De xenofobia, de desplazamiento masivo de poblaciones. Entonces, todos son crímenes de lesa humanidad. Yo estaba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la tremenda corte, cuando nos sentaron en el banquillo de acusados por primera vez. ¿Y con qué inauguraron ellos, ese grupo de la Comisión Interamericana, la acusación con República Dominicana? Con un video que se titulaba República Dominicana, el apartheid del Caribe. Porque ellos quieren el escenario de conflicto para después entonces poder justificar la intervención humanitaria. ¿Esa posición arrastra a la Unión Europea, arrastra a Canadá, por ejemplo? Mira, la posición norteamericana influye mucho en Canadá. Históricamente, en cualquier escenario, Canadá sigue siendo el gran aliado de Estados Unidos. Y más en este tema, donde está la diáspora haitiana en Canadá. Sí. Pero en Europa, ahora lo que yo percibo, después de venir de allá, es que Europa está viendo el problema que tiene internamente. Acaban incluso de aprobar por propuesta de Vox un cambio. Jorge Buxade hizo una propuesta que acaba de asumirla, una comisión para toda Europa para el control de las migraciones. En este caso, no es difícil demostrar que nosotros no tenemos un problema migratorio. Nosotros lo que tenemos es un problema internacional. No es un problema de migración, es un problema de éxodo masivo, de un Estado fallido. Y eso lo entendieron bastante bien los sectores conservadores del Parlamento Europeo. Y claro, hay que hacer el trabajo, que eso no... nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero Haití se está moviendo. Entonces nosotros podemos conseguir no solamente aliados en Estados Unidos, en Europa y ni hablar en América Latina. Muchos aliados que, como por ejemplo Julio María Sanguinetti, aquella vez, Sí. salió con una defensa realmente muy seria y muy bien fundamentada a favor de la República Dominicana. Pero necesitamos unidad. Lo que no podemos seguir es, y se lo hemos dicho a los empresarios, miren, el esquema no funciona. Haití y los haitianos no pueden ser la carta de negociación de los intereses corporativos de los grandes grupos con los poderes internacionales. Yo sé que la presión ellos la reciben. La acusación que se le hizo a Central Romana fue esencialmente como parte de la política de chantaje. Las presiones que tiene el grupo Codevi en la frontera, que lo han agredido en varias ocasiones, las conocidas y también muchas veces en forma desconocida, es resultado de ese esquema. Pero ellos tienen que ver, ahora mismo ASI volvió a hacer un planteamiento inaceptable de que el gobierno dominicano acepte un diálogo en las alturas de los grupos empresariales. Los tres grupos que están enfrentados en Haití, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Los grandes ricos, que lo ven como extranjeros. Pero los grandes ricos son los grandes aliados de los ricos dominicanos y de los gobiernos dominicanos. Entonces, ahí viene el problema, el motivo de que nosotros somos responsables de haberle impuesto a Haití esa política. ¿Y cuáles son corrupta. los otros dos grupos? Los otros dos grupos son los grupos que entienden que Haití se tiene que manejar con una línea de dictadura. En esa línea estaba el presidente Moïse. Guy Philippe aparece en el terreno, un operador de la CIA, aparece en el terreno con el propósito de estar ahí para enfrentar la eventualidad de un intento de toma del poder del tercer grupo que lo encabeza
Ahora mismo la figura más señera es el senador Moyan Char, pero históricamente la figura de fondo, la que le da fuerza a eso, se llama Jean Bertrand Aristide, que tiene bajo perfil, pero es el líder histórico de esa gente que entiende que el problema de Haití es la relación con Occidente. Sí. Entonces, ese grupo aspira a alinear a Haití ¿con quién? En desafío a Estados Unidos, con China, con Rusia, con Cuba, Venezuela. Entonces nos quedamos con la idea, Pelegrín, de que aparentemente es inevitable una guerra civil en Haití. Ojalá, lo ideal sería que ellos ensayaran un gobierno de unidad nacional. Eso, yo lo he hablado con líderes haitianos, pero eso no está en la tradición haitiana, en la cultura haitiana, y se están preparando, y además la coyuntura internacional no ayuda porque estamos en guerra civil mundial híbrida, y el continente, desde Norteamérica a Sudamérica, está desgarrado en polarizaciones, en enfoques cada día más radicales, en Norteamérica y en Sudamérica. Entonces, de ahí la importancia de la unidad nacional. Nosotros tenemos que vernos la dominicanidad primero, ante todo y sobre todo. Y no ser, que no se entienda que nosotros somos adversarios de Haití. Los mejores aliados de Haití somos nosotros. Ahora, así como no podemos aceptar la solución dominicana a los problemas haitianos, tampoco podemos ir en un plan de injerencia y de dominio en Haití, como algunos también han creído que es posible. Bueno, sí. Pues muchas gracias, Pelegrín, por esta cátedra. Muchas gracias. Buenas noches.